En esta lección vas a aprender acerca del uso de los parámetros nombrados y opcionales. Veremos cómo utilizarlos en el código de C# y también cómo podemos mezclar parámetros nombrados y opcionales. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo acerca de C#. Y en esta ocasión, vamos a continuar aprendiendo más acerca de los métodos y sobre todo la parte de los parámetros en los métodos. Vamos a aprender acerca de los parámetros nombrados y los parámetros opcionales. Para esto vamos a crear un proyecto nuevo, yo le he llamado Programa 0501 Nombrados Opcionales. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener un par de métodos que estoy colocando en la clase Program, aunque esto, también va a servir para métodos que ustedes pueden tener en cualquiera de las clases que estén creando. Y sobre eso vamos a empezar a trabajar con los parámetros nombrados. Si notan, he comentado varios del código que ya tengo acá. Eso se debe a que vamos a ir paso por paso para ir llevando a cabo experimentación y poder verificar cómo está funcionando esto. Entonces aquí en Program tenemos a main y quiero que adicionen abajo de main un método, que es el método que se llama mostrar datos. Este es un método bastante sencillo, va a tener tres parámetros, PA, PB y PC. Y en el interior del método únicamente nos va a mostrar el valor que se recibió junto con la impresión de una rayita. Si notan, el método no tiene nada de especial, es básicamente un método como el que hemos estado trabajando constantemente. Bueno, pues vamos entonces a la parte de arriba donde tenemos a main y en main vamos a empezar a llevar a cabo algo de experimentaciones con ellos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con los parámetros nombrados, pero antes quiero que vean qué es lo que tenemos acá. Acá tengo una invocación. Este tipo de invocación está mandando 3, 5 y 7 a cada uno de los parámetros que nosotros tenemos, a parámetro A, parámetro B y parámetro C. Cuando nosotros estamos utilizando este tipo de invocación, que es lo que vendría a ser una invocación normal a una función o a un método, decimos que estamos haciendo uso de tres parámetros posicionales. ¿Por qué? Porque la información que yo estoy mandando va a caer exactamente en la misma posición en la que yo tengo. Es decir, el primer valor cae en el parámetro que se encuentra en la primera posición. El segundo valor cae en el parámetro que se encuentre en la segunda posición. Y el tercero cae en el parámetro que se encuentra en la tercera posición. Entonces hay una correspondencia entre los valores que yo estoy colocando acá y las posiciones de los parámetros. Por eso les estamos nombrando, les estamos llamando a estos parámetros parámetros posicionales. Si yo llevo a cabo la ejecución del código, vamos a ver, me va a imprimir el valor de A es 3, el valor de B 5 y el valor de C es 7, que es tal y lo que nosotros estábamos esperando. Ahora, aparte de tener los parámetros posicionales, podemos tener lo que conocemos como parámetros nombrados. Con los parámetros nombrados, nosotros podemos indicar qué valor va a ir a dar a qué parámetro en particular. Voy a quitar el comentario, lo voy a mover. Ok, ahora vamos a ver este segundo ejemplo. Aquí estoy utilizando un parámetro posicional y dos parámetros nombrados. Como les decía, cuando nosotros utilizamos un parámetro nombrado, estoy diciendo qué valor va a caer en qué parámetro, aunque no estén en el mismo orden en el cual nosotros los declaramos en el método. Recuerden que declaramos primero A, luego B y luego C. Ahora vean lo que está sucediendo acá. Estoy invocando mostrar datos, estoy colocando 3 como un parámetro posicional y luego estoy diciendo PC 2.11. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo quiero que se coloque el valor de 11 en el parámetro C, aunque esta no sea la posición de C. Y acá estoy haciendo lo mismo, nada más que para el parámetro B. Entonces estoy diciendo, quiero que el 15 caiga en el parámetro B, aunque esta no sea la posición de B. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo el uso de parámetros nombrados, podemos indicar qué valor cae en qué parámetro, aunque no sea en el orden en el cual se definieron los parámetros.
Bueno, entonces aquí tenemos lo que vendría a ser una invocación con un posicional y luego dos nombrados. Entonces ejecuto nuevamente para que podamos ver qué es lo que pasa. Y vean, el 3 cae en A, lo cual es correcto. Luego 15 cae en B, aunque 15 no estaba en posición, pero yo utilicé el parámetro nombrado. Y sí, cayó el valor de 15 en B. Y luego el 11 cae en C. De esta manera es como están trabajando los parámetros nombrados. También, bueno, podemos colocar todos los parámetros nombrados. Vamos a mover el comentario. Lo voy a colocar ahora en este lugar. Y aquí tengo un ejemplo en el cual, bueno, los tres parámetros están fuera de orden, pero estoy utilizando en el caso de los tres, los parámetros nombrados. Si observamos, estoy diciendo que quiero que caiga el valor de 10 en el parámetro B, el valor de 15 en el parámetro C y el valor de 4 en el parámetro A. No están en el orden en el cual fueron definidos, pero gracias a que yo tengo el nombre, puedo llevar a cabo esto. Ok, ejecuto y vemos. Ok, tengo 4, 4 si cayó en A, luego 10 cae en B y 15 cae en C. Está funcionando esto de manera correcta. Ahora vamos a ver aquí otro caso. Muevo acá el comentario para que podamos trabajar bien. ¿Y qué es lo que pasa en este ejemplo? Tengo en primer lugar un parámetro nombrado y luego tengo posicionales. Resulta que esto no lo puedo hacer, esto no es válido. No puedo yo tener un parámetro posicional después de tener un parámetro nombrado. Es decir, mi lista de parámetros puede empezar con un parámetro posicional y luego puros parámetros nombrados, o puede empezar con un parámetro nombrado y luego puro parámetro nombrado, o puede empezar con un posicional y luego puro parámetro posicional. Pero lo que yo no puedo tener es un parámetro nombrado y luego colocar parámetros posicionales. Esto no me lo va a permitir el lenguaje y bueno, si intento llevar a cabo la compilación, inmediatamente me está marcando el error correspondiente. Entonces tengan cuidado con eso, eso no se puede realizar. Voy a comentar nuevamente esta línea para que no tengamos problema y podamos seguir con nuestro ejemplo. Ahora vamos a empezar a trabajar con los parámetros opcionales. Para eso necesito que creen un nuevo método en el cual vamos a colocar parámetros opcionales. Los parámetros opcionales en otros lenguajes se llegan a llamar también parámetros de default. Entonces voy a ir a la parte de abajo del código donde tengo el otro método que deseo que adicione. Es el método de mostrar opcionales. Ahora vean qué es lo que tenemos. Bueno, el public, static, void porque no regresa nada, el nombre, mostrar opcionales. Y noten acá qué es lo que tengo en los parámetros. Estoy yo definiendo mis parámetros, pero junto a cada uno de los parámetros estoy llevando a cabo la asignación de un valor. Este valor es el valor de default que nosotros le vamos a dar a un parámetro en particular. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si en un momento dado yo no paso un valor para determinado parámetro, entonces ese parámetro va a utilizar el valor que yo estoy colocando acá. Digamos que yo llevo a cabo la invocación y solamente paso el valor para A y para B, no paso el valor para C. Entonces, obviamente, el método necesita tener un valor en C para poder trabajar, pero yo no le he pasado ninguno. Lo que va a ocurrir es que el parámetro C va a utilizar este valor que yo estoy colocando acá, ese valor de default. Eso nos va a permitir que nosotros tengamos métodos que tienen parámetros opcionales. Es decir, parámetros que podemos utilizar o no. Y cuando no los utilizamos, bueno, pues hace uso del valor de default que nosotros estamos indicando acá. En este caso estoy colocando 1 como valor de default para A, 2 como valor de default para B y 3 como valor de default para C. En el interior del método, bueno, pues es simplemente las impresiones, prácticamente lo mismo que arriba.
Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a mover el comentario y lo primero que hacemos es una invocación normal a mostrar opcionales, de tal manera que 11 va a caer en A, 2 en B y 3 en B. Entonces ejecuto y aquí lo tenemos, 11 cayó en A, 12 en B y 13 en C. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué sucede si yo no utilizo uno de los parámetros? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos otra invocación a muestra opcionales y nada más está pasando 20 y 21. ¿Esto qué significa? Significa que 20 está cayendo en A, 21 está cayendo en B, pero no estoy usando a C. Entonces C va a utilizar el valor de default que coloqué cuando declaré el método. Ejecutamos y vemos 20 en A, 21 en B, que es lo que esperábamos, y como C no tuvo aquí ningún parámetro que le esté pasando, utiliza su valor de default, que es 3. Entonces tengo el valor de C es 3. Lo mismo va a ocurrir en el caso de abajo, en el cual únicamente estoy pasando un parámetro. Entonces 31 cae en A, pero no estoy pasando ningún valor para B y C. B va a utilizar su valor de default, C va a utilizar su valor de default. Ok, perfecto. Entonces ejecutamos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos el 31 en A, B está utilizando su valor de default que es 2 y C está utilizando su valor de default que es 3. Si yo no paso ningún parámetro, como es este caso de aquí, entonces, ¿qué sucede? Que tanto A, B y C van a utilizar sus valores de default. Ejecuto y vemos A es 1, B es 2 y C es 3. Y esta es la forma como están trabajando los parámetros opcionales. Desde luego, nosotros podemos llevar a cabo la mezcla de parámetros opcionales y parámetros nombrados. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esto. Muy bien, acá ¿qué es lo que tengo? Tengo un opcional con dos nombrados. Entonces tengo parámetro C 67, parámetro B 45. No hay valor para el parámetro A. Parámetro A va a utilizar su valor de default y los demás, bueno, pues reciben el valor que estamos mandando. Ejecuto y aquí podemos comprobar. El 67 cayó en C, 45 cae en B y como A no está recibiendo ningún valor, pues A está utilizando su valor de default que es 1. Y bueno, vamos a checar otro caso, otro ejemplo, que tengo mostrar opcionales y digo parámetro B es igual a 56. No estoy nombrando para nada A, entonces A va a utilizar su valor de default y C va a utilizar su valor de default y parámetro B va a utilizar 56. Veamos, llevo a cabo la ejecución y aquí lo tenemos. A está utilizando su valor de default que es 1, 56 cae en B, es utilizado, y C está utilizando el valor de default que es 3. Y bueno, pues esta es la forma como están trabajando los parámetros nombrados y también los parámetros opcionales en C#.